Desde un inicio, el trabajo del equipo creció estando cerca de las familias y escuchando sus necesidades. Poder llegar a unir ese cuerpo con ese nombre es un proceso a nivel personal y a nivel profesional importantísimo, ¿no? La identificación permite dar una respuesta muy concreta a personas concretas que la están esperando. Las ciencias, cuando están al servicio de una demanda social, tienen la oportunidad de cambiar a una sociedad. El equipo argentino de antropología forense nació en 1984 ante la necesidad de los organismos de derechos humanos de identificar los restos de las personas desaparecidas y asesinadas durante la dictadura que había terminado pocos meses atrás. A partir del trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, sobre todo Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, que recurrieron a organizaciones científicas en Estados Unidos para pedir la colaboración que la ciencia pudiera aportar a la causa de los derechos humanos en la transición democrática argentina, vino un grupo de científicos y en ese proceso empezaron a formar a lo que hoy es el equipo argentino de antropología forense. ¿Por qué un antropólogo o un arqueólogo forense? La primera razón es que por el tiempo transcurrido entre los eventos que se investigan y el momento en que se pueden investigar, ya no hay un cuerpo, es decir, no es un cadáver al cual se le puede hacer una autopsia, sino que son mayoritariamente restos óseos. Cuando vino en particular Clyde Snow, que era un antropólogo forense muy reconocido, buscó a estudiantes de arqueología y de antropología para trabajar de manera científica en la búsqueda, en primer lugar, de personas que hubieran sido enterradas sin identificar y que pudieran ser coincidentes con las personas que estaban siendo buscadas por las madres y las abuelas. Junto con Clyde Snow, también llegó a la Argentina, desde los Estados Unidos, la genetista Mary Claire King, quien fue la impulsora del desarrollo para identificar tanto a las víctimas de desaparición como a los bebés ilegalmente apropiados durante la dictadura. Hasta ese momento, lo que había alimentado las investigaciones había sido en gran medida los testimonios de los sobrevivientes, que habían contado qué había pasado en los centros clandestinos de detención, qué sabían sobre las desapariciones. Lo que hacían era poner a uno a la parrilla, pegarle y tratar de sacarle un nombre para ir a buscar a otra gente. Graciela Moreno fue violada por los guardias, que por supuesto la culpa siempre era de la detenida. Se sabe que a esas personas se les aplicaba un tranquilizante que ellos llamaban pentonaval. Ellos no precisaban qué significaba el traslado. Ellos decían, te metemos un pentonaval y te vas para arriba. Y se rumoreaba, de esto no puedo dar fe, que eran arrojados desde aviones. Es la primera vez que se aporta este tipo de evidencia a procesos de justicia, que fue en el año 85, los juicios a los excomandantes, en donde por primera vez, el testimonio es el del doctor Snow. Se llama al estrado al doctor Clyde Collins Snow. Profesión. What is your profession? My profession is I'm a forensic anthropologist. Allí son entonces examinados por el equipo de expertos forenses que incluyen, entre otras especialidades, a odontólogos, patólogos, antropólogos, etc. Trabajando entonces de esta manera grupal, o sea, a través del equipo, pudimos construir una historia completa de este individuo a partir de lo que indicaban sus huesos. Yo diría que en Latinoamérica posiblemente sea la primera vez que se aportó este tipo de evidencias en procesos de estas características, ¿no? Hay algunos eventos, como por ejemplo los vuelos de la muerte, que el hallazgo de las víctimas en las costas en la costa atlántica, en las playas de la costa atlántica, permitió efectivamente corroborar que eso había sucedido, que una forma de disposición de las víctimas había sido los vuelos y que en algunos extraordinarios casos esos cuerpos habían sido traídos por el mar hacia la playa y fue posible identificarlas y probar que eso había sucedido. En julio de 1997 protagonizaron un hecho histórico de impacto internacional.
el análisis de los restos del Che Guevara, encontrado 30 años después de su muerte, enterrado en una fosa común en Valle Grande, Bolivia. El 12 de julio de 1997, Bolivia despedía al gran guerrillero de América que partía a reunir a su guerrilla en histórica ruta hacia Santa Clara, desde los Andes. Con los años, el EAF se expandió y afrontó proyectos en 65 países. En Chile revisaron, a pedido de la justicia, las causas de muerte del presidente Salvador Allende y del poeta Pablo Neruda. En México trabajaron en la identificación de víctimas del narcotráfico y junto a la Cruz Roja Internacional participaron del proyecto humanitario que permitió la identificación de los restos de 121 combatientes argentinos enterrados como NN en el cementerio de Darwin en las Islas Malvinas. Poder exportar este modelo y esta manera de trabajar a otros lugares, teniendo en cuenta que no todos los lugares cuentan con un equipo forense, que el equipo argentino de antropología forense es pionero en el tipo de trabajo que nosotros realizamos. A principios de los 90, por ejemplo, empezamos a trabajar en países centroamericanos, ¿no? Como Guatemala, El Salvador, donde los procesos de violencia habían sido de características diferentes a las nuestras. Me refiero a contextos de guerra civil, conflictos armados internos, en donde el tipo de violencia era una violencia indiscriminada sobre poblaciones campesinas o indígenas, en donde se masacraba directamente a niños, mujeres, ancianos, en fin, y la realidad con la que nos encontrábamos eran grandes fosas comunes en donde el 40% de las víctimas eran niños menores de 12 años. Entonces eso sí, por supuesto, fue un impacto grande, un cambio, ¿no? Un poco en relación a la realidad nuestra. Otro hito, digamos, tuvo que ver con la participación de prácticamente todos los miembros del equipo en lo que fue el armado del equipo forense para las investigaciones del Tribunal Penal para la ex Yugoslavia. Hace muchos años que estamos trabajando en el corredor migratorio que va de Centroamérica hacia Estados Unidos, en particular en la búsqueda e identificación de personas que hayan muerto en el sur de Estados Unidos o en Centroamérica para determinar si pueden ser migrantes desaparecidos buscados por sus familias. Hablemos de cualquier proyecto, ¿sí? Un proyecto de desapariciones durante la dictadura, un caso de femicidio, un caso de violencia institucional, un caso de desaparición, un caso de un combatiente que cayó en Malvinas. Todas esas familias están atravesadas por el mismo dolor, ¿sí? Retomando un poco lo que tiene que ver con esto de la ausencia, ¿no? La ausencia constante de ese familiar. En el año 2018, el EAF corrió riesgo de no poder sostener sus tareas por la falta de pagos acordados con el Ministerio de Justicia, ya que se financian a través de un convenio de cooperación con el Estado Nacional. 3 años después, en 2022, recibieron una inversión de 130 millones de pesos que les permitió retomar sus actividades. Por eso les pedimos a los familiares que se acerquen a dar una muestra de su sangre para poder identificar a estos esqueletos que tenemos aún sin saber quiénes son, porque además el proceso de identificación es un proceso que en muchos sentidos es relacional. Cuando uno puede identificar a una persona, eso da una pista sobre otra persona que fue encontrada con ellos, entonces eso es algo que se va alimentando y que alimenta el trabajo del equipo en términos de las hipótesis de identidad. Entonces cada muestra y cada identificación nos da una pista sobre otra persona que tenemos que identificar.